Tengan todas y todos muy buenos días. Un placer poder estar con ustedes el día de hoy. Una servidora, Jessica Cubedo Rodríguez, secretaria de Promoción y Relaciones Públicas del SEC. De parte de su sindicato auténtico del Magisterio Nacional, queremos darle la bienvenida a esta actividad que hoy, en un día tan especial como lo es el Día de las Madres, tenemos para todas y todos ustedes. Como en su momento anunciamos, esta actividad del día de hoy es de suma importancia en nuestros objetivos de capacitar a toda la afiliación respecto a temas muy importantes para la coyuntura que vive el país y el Magisterio Nacional. Hoy más que nunca, la formación político-sindical y en temas laborales es fundamental, por lo cual esperamos que saquen el mayor provecho de todos los esfuerzos que con responsabilidad y dedicación realizamos. Además, de parte de todo el Directorio Ejecutivo Nacional, desearles un hermoso, feliz Día de las Madres. Con todo el respeto, les solicitamos ponerse en pie para entonar las notas del himno al SEC. Muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar el mensaje del compañero secretario de Educación del SEC, Wilson Villalobos Mora. Adelante, Wilson, y bienvenido. Muy buenos días, tengan todas y todos. Hoy es un día especial. Mando mi felicitación y el abrazo a todas esas madres del Magisterio Nacional, así como a esas mamás de los compañeros que de alguna u otra manera están compartiendo hoy en sus hogares. Para la Secretaría de Educación, hoy, con este poder de convocatoria, es de total importancia y relevancia que tengamos presente que el informar y el dar a conocer cuál es el contexto y la realidad en que se encuentran los proyectos de ley, todo con el fin de visualizar y conocer y tener claridad de cuál es el estado y cómo se encuentran. Tenemos que tomar decisiones, hay que tomar acción. Por ello, hemos generado y propiciado este espacio en el cual se analizarán cada uno de los proyectos. Espero que prestemos mucha atención y que entendamos que el estar colectivos, el estar hoy convocados a través de esta virtualidad, nos permita en tiempo poder analizar, conocer y contextualizar la realidad a cual nos enfrentamos. Pongámonos y dispongámonos, compañeros y compañeras, de manera responsable a atender la información que se les va a dar a conocer. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a nuestro secretario de Educación. A continuación, escucharemos el mensaje de nuestro presidente del SEC, don Gilbert Díaz Vázquez. Bienvenido, don Gilbert. Adelante. Compañeros y compañeras, reciban un cordial saludo del Consejo Nacional de Representantes del Directorio Ejecutivo Nacional del SEC. Es un placer darle la bienvenida a esta jornada de capacitación y formación sindical, la cual podemos hoy asistir todas y todos durante el horario laboral, gracias a la licencia sindical garantizada en el artículo 13 de la Convención Colectiva de Trabajo, convención que fue propuesta y firmada y defendida por el SEC desde el año 2013 y que por 10 años constituye la máxima conquista laboral del Magisterio Nacional. Tenemos que aprovechar este espacio para informarnos de la coyuntura nacional, revisar lo que está pasando con nuestros derechos como trabajadores públicos. Debemos dar seguimiento a lo que ocurre con nuestro sector agropecuario, especialmente con los arroceros y los horticultores, tan golpeados por la administración Chávez. Debemos preocuparnos por la crisis educativa que estamos viviendo, lo que ocurre con los derechos estudiantiles, la seguridad social. En general, debemos revisar el estado de nuestra democracia, revisar lo que está sucediendo con nuestra libertad de expresión y de prensa. ¿Por qué y para qué? Se estarán ustedes preguntando. Porque no ha habido más luchas y nos toca a nosotros como trabajadores y trabajadoras de educación defender el futuro de nuestra democracia y de nuestra soberanía. Hoy el compromiso fundamental es evitar que se violente nuestro Estado social de derecho. Las señales están dadas por este gobierno que manipula con engaños y matonismo a la población en general. Arremete contra la educación pública, contra el Banco de Costa Rica, contra la Caja Costarricense del Seguro Social, contra el ICE, contra acueductos y alcantarillados y otras instituciones públicas que han sido baluarte en el desarrollo de este país, así como el desmantelamiento de nuestra soberanía alimentaria. Ante estas y otras amenazas contra la libertad, el magisterio debe estar a la vanguardia, organizar y unificar a los diferentes sectores para defender nuestra institucionalidad. La última gran lucha nacional que dimos en defensa del pueblo fue en el 2018, enfrentando el combo fiscal. No logramos el objetivo de descarrilar la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas y su perniciosa regla fiscal, pero dimos la batalla, advertimos las consecuencias y también aprendimos una lección, que la defensa de los derechos fundamentales del pueblo, de la democracia y del Estado social de derecho no la podemos dar solos. Debemos unirnos y movilizar al pueblo trabajador, al estudiantado, a los padres y madres de familia de cada comunidad educativa, porque a la postre todos somos los perjudicados y el enemigo es fuerte y por eso no debemos de enfrentarlos solos. Que nadie piense que han liquidado nuestro espíritu combativo o el poder político y la fuerza social de nuestra organización. La movilización masiva del mes de junio demostró que tenemos la fuerza suficiente para volver a la lucha popular, para volver a la protesta social, que tenemos que exigir a este gobierno que rectifique el rumbo que lleva el país. El propósito de esta jornada sindical no es solo discutir sobre el estado de la educación y de nuestra realidad laboral,
Sin embargo, las circunstancias políticas que vive Costa Rica nos obligan a ver más allá de nuestra propia realidad magisterial y enfocarnos en las causas del deterioro social, económico y de seguridad que hoy pone en peligro nuestra democracia. La situación económica del país ha mejorado sustancialmente, pero por la política de choque que nos impone la regla fiscal y el pago de los intereses de la deuda pública, mantienen congelados nuestros salarios y suspendida la inversión de infraestructura educativa, así como otros servicios educativos sumamente necesarios. Los efectos de esta restricción fiscal los vemos reflejados también en los servicios de salud, en las carreteras, en el colapso que vive la seguridad ciudadana, que nos ha llevado lamentablemente a alcanzar más de 500 asesinatos en los últimos 7 meses, y uno de ellos tristemente dentro de un centro educativo. A la fecha, el gobierno, tenemos que decir, nos adeuda el aumento de salarios que debió pagar desde el 1 de enero del 2020, que sobrepasa los 300,000 colones por cada persona trabajadora. Sobre este tema se pronunció la Procuraduría General de la República indicando que el congelamiento salarial indefinido es inconstitucional, por lo que pronto estaremos presentando el cobro de dichos aumentos. También es alarmante observar cómo Costa Rica perdió 80,000 empleos en el primer año del gobierno de Rodrigo Chávez. La tasa de interés para préstamos subió al 10%, al mismo nivel que se encontraba hace 3 años antes de la ley contra la usura. El Estado le adeuda 3 billones de colones a la Caja Costarricense del Seguro Social y sigue creciendo la lista de espera. El Ministerio de Seguridad Pública está desfinanciado y, como ya indicamos anteriormente, se produjo más de 500 homicidios. 391 productores de arroz no tienen mercado para su producción, pese a que el precio del arroz al consumidor se mantiene elevado. El gobierno le niega el financiamiento mínimo a las universidades públicas por medio del FES y el presupuesto público de educación se reduce muy por debajo del 8% que ordena la Constitución política. También es sensible el recorte para los fondos de las becas económicas, el transporte, la alimentación, de los cuales son la principal causa de exclusión estudiantil. Es importante recordar que sin infraestructura educativa adecuada es imposible lograr universalizar el currículum completo para toda la educación primaria, causa principal del deterioro de la calidad educativa que se ve ahora agravada por la falta del mantenimiento, provocando el deterioro acelerado de la infraestructura educativa. Existe, y con ello, la falta de conectividad con la que viven más de 500,000 de estudiantes. Hay que señalar que no hay rumbo educativo. La ministra Müller demostró total desconocimiento de nuestro sistema educativo y, peor aún, la falta de experiencia de conocimiento pedagógico, situación que agrava por su estilo de gestión autoritaria a base de improvisaciones y sin consultar a los asesores nacionales y diferentes especialistas que con lo que cuenta el Ministerio de Educación Pública y las universidades. La propuesta conocida como la Ruta de la Educación sigue a 1 año y 3 meses como una idea sin concretarse. No hay un documento que refleje el propósito, objetivo y metas educativas de este gobierno. La ruta viva de educación con la que dice la ministra que estamos, está presidida por una serie de improvisaciones y desaciertos que aumentan la preocupación sobre el rumbo de la educación, como por ejemplo,
la desactivación del plan de recuperación académico que se empezó con el inicio del curso electivo y que dejó suspendido a partir de mayo de 2022 con la llegada de la nueva administración. La eliminación de las pruebas estandarizadas FARO sin tener otra alternativa. La propuesta de 27 escuelas modelo, medida que no tiene ningún impacto sobre los más de 4.500 centros educativos que integran el sistema educativo público, muchas de ellas con infraestructura colapsada. La reunión de 800 centros educativos unidocentes para convertirlos en los megacentros, sin un diagnóstico que identifique las implicaciones pedagógicas y sus costos. La no defensa del 8% del presupuesto en educación, la suspensión del aporte pedagógico en políticas educativas del MEP con las universidades públicas, las reformas al reglamento de evaluación de los aprendizajes sin contar con ningún fundamento técnico son los momentos críticos en el macro de la evaluación propuesta por las nuevas autoridades del MEP. Entre otras pifias que podemos decir que ha tenido la señora ministra y su equipo, destaca el rompimiento del convenio con la FOD para impedir el programa de informática educativa PRONIE, que no presentaron ninguna propuesta que viniera a sustituirla. Y han dejado a más de miles de personas, de estudiantes sin enseñanza en informática y a más de 50.000 activos a la deriva. A esta fecha aún no se sabe cuál fue el resultado del ejercicio presupuestario para el 2024. Como ustedes pueden observar, el problema educativo es grave. La falta de seriedad en los temas pedagógicos como la evaluación de los aprendizajes y la falta de interés en la defensa del presupuesto educativo nos lleva a otro tema preocupante que hay que ponerle cuidado, y es la eventual privatización de los servicios educativos esenciales como una respuesta de las autoridades al desmantelamiento del servicio educativo público. Urge la suscripción de un pacto por la educación pública, lo que implica organización y lucha permanente, y que lo hemos presentado en la mesa social de sectores. Otras de las demandas que el SEC está promoviendo en este momento son el rechazo al salario único congelado y actualización de los salarios compuestos de acuerdo con el costo de vida, defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social, un plan de seguridad ciudadana efectivo que garantice la seguridad de los centros educativos, luchar por la declaración de la inconstitucionalidad de la Ley Marco de Empleo Público y de la Ley del Presupuesto de la República, periodo fiscal 2023. También hemos presentado una revisión de la Ley 9.999, que el proyecto existe y ocupa su aprobación. Defensa del régimen jubilatorio del Magisterio Nacional, que hoy nos los quieren arrebatar. Fin al discurso de odio y polarización del conflicto, dividiendo el pueblo, mensaje que mantiene este gobierno. Respeto a la libertad de expresión y de prensa. Y por último, la defensa y la firma de la 4ª Convención Colectiva de Trabajo del MEP, que debe darse este año. Por estas y otras demandas concretas, nuestro llamado es a mantener la protesta social, salir a las calles nuevamente, y si es posible, estaremos dando esta lucha en este mes de la patria, oportunidad para defender no solo nuestros derechos, nuestro sistema educativo, sino también para defender la democracia y la paz de nuestro país. Compañeras y compañeros, nos veremos marchando por Costa Rica
y a la vez aprovecho para felicitar a todas las madres del Magisterio Nacional. Que tengan un lindo día hoy, 15 de agosto, Día de la Madre. Gracias a nuestro presidente del SEC, don Gilbert Díaz Vázquez. Ahora vamos a recibir una serie de charlas por parte de la Secretaría de Asuntos Laborales y Legales. Las mismas las tenemos en pantalla y acá las detallo. La primera charla, que estará a cargo de la licenciada Hazel Montoya Jenkins, abogada del Departamento de Laborales y Legales del SEC. El tema será Proyecto de Ley 23.593, reforma parcial de la ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense, conocida como la Ley número 9999. La segunda charla estará a cargo del licenciado Luis Fernando Sánchez Villalobos, abogado también del Departamento de Legales y Laborales del SEC, con el tema Proyecto de Ley 23.741, adición de un nuevo transitorio al artículo 54 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, número 2166, del 9 de octubre de 1957 y sus reformas. Como tercera charla tendremos a la licenciada Gretel Mora Chacón, secretaria de Asuntos Laborales y Legales y abogada también del departamento, con el tema de la Ley 23.625, Pensión Básica Universal, y el Proyecto de Ley 23.733, mismo patrón, igual contribución, equidad contributiva patronal en regímenes básicos de pensiones. Importante, este es el proyecto presentado por la diputada Pilar Cisneros. Mucha atención. Y como cuarta charla tendremos causas y efectos de la violación en los centros educativos a cargo de la licenciada María Fernanda Víquez Céspedes del Departamento de Legales y Laborales. Bueno, mi nombre es la licenciada Hazel Montoya Jenkins. El tema a tratar el día de hoy es el proyecto de ley 23.593, que es de la ley 9.999. Más que todo, en este proyecto de ley es la propuesta presentada por el SEC y demás organizaciones sindicales del magisterio con el fin de obtener un margen de protección jurídica para todos los funcionarios del MEP que vivan algún proceso que esté relacionado con esta ley. Los artículos que tenemos para propuesta es el artículo 2. La propuesta de reforma sobre este artículo indica que se solicita incluir a las figuras de acoso o hostigamiento sexual o cualquier otra conducta tipificada como delito sexual por el capítulo de delitos sexuales del Código Penal que involucre a una persona menor de edad o a un grupo de personas menores de edad como víctima. Esto se pretende que las conductas de acoso y hostigamiento sexual sea objeto de esta ley, y se cita la Ley 7.476, Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, para dejar por establecido que los casos de acoso u hostigamiento sexual en que incurran estos funcionarios deben tramitarse bajo el marco de protocolos y el procedimiento de esta ley, con los que ya cuenta el MEP. También tenemos como propuesta el artículo número 3. Este artículo lo que se habla son sobre las definiciones y las siglas que pueden aparecer completamente en este artículo. La reforma principalmente va dirigida al tema de definiciones y siglas, que algunas de estas no están bien definidas o del todo no fueron incluidas. En primer lugar, se propone reformar el inciso A del artículo 3 para que la definición de víctima coincida con lo que establece el artículo número 2. También en este artículo, la presente iniciativa, la reforma del inciso I del artículo 3 de la ley, e incorpora 4 nuevos incisos al mismo artículo para establecer las definiciones de maltrato físico, maltrato emocional, abuso sexual y trato corruptor. Cuando se habla de este específicamente, ¿verdad? Lo que queremos decir es que cuando vienen una denuncia, tratan de mantenerlo como un maltrato emocional, cuando un docente tal vez le puede decir al estudiante o al menor, tome asiento, mantenga el orden, que no se vea como un maltrato emocional, sino
como una orden que le está dando por bien del menor como estudiante. No se está ejecutando ningún maltrato, los que indica esta ley. En el artículo número 7 se habla sobre la declaración anticipada a la víctima. Lo que quiere decir es que la declaración de la persona menor de edad víctima de abuso, maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor se tratará anticipadamente cuando así lo amerite el caso y las circunstancias, y una vez tomada la declaración no requerirá una rectificación posterior a la denuncia. La propuesta de este artículo como SEC es, con el fin de procurar que las denuncias puedan ser debidamente investigadas, se propone adicionar un párrafo segundo en el artículo 7, a efecto de que el órgano director pueda solicitar la ampliación o la aclaración de los hechos por una única vez, así lo considere pertinente. Un ejemplo de esto puede ser cuando hay un niño extranjero, por ejemplo, que tenga que salir del país y por una u otra razón se le puede solicitar que el menor venga, haga la ampliación, y si no llega el menor a dar la ampliación o no se da dicha más declaración sobre el supuesto que se está denunciando, esta denuncia totalmente se archiva. Otro artículo que está en reforma es el artículo número 8. Este artículo son las medidas cautelares que, como propuesta de reforma, es que la reubicación o la suspensión de una persona funcionaria del MEP con esta medida principalmente sea si así lo amerita, si aún así se necesita. Se adiciona, ¿verdad?, principalmente que se deberá hacer en un puesto administrativo donde no desempeñe funciones que conlleven atención o interacción constante con personas menores de edad. El último artículo que se pide como reforma es el artículo número 10. Se habla sobre la valoración de la prueba. Sobre la valoración de la prueba como propuesta, lo que tenemos es eliminar el segundo párrafo. El segundo párrafo indica así: en los casos en los que la única prueba que exista sea la declaración del menor o de la menor víctima, dicha declaración hará plena prueba, salvo que ésta haya sido debidamente desvirtuada por el servidor accionado. Principalmente lo que quiere decir en los casos cuando ya se manejan las audiencias es que si el funcionario del MEP no tiene un testigo, no tiene alguna prueba, lo que diga el menor se toma por cierto. Hay casos en los que podemos notar de que no hay testigos, de que no tenemos personas que puedan servir y aún así el funcionario no ha cometido la supuesta denuncia. Entonces lo que se pide también es en las audiencias de que se pueda requerir algún otro tipo de prueba que podamos demostrar de que no es el culpable y que sí se puede demostrar que no es la única prueba lo que diga el menor. En el artículo 17 es un artículo que se está adicionando, se llama excepciones. Este es para salvaguardar el correcto accionar del personal del MEP, en los que refiere la atención a un estudiante con algún tipo de discapacidad, problemas emocionales y de conductas temporales o permanentes, y asistencia a estudiantes con síndrome de Down, estudiantes con trastorno del espectro autista. Se introduce un nuevo artículo de excepciones, el cual facilitará que el personal del MEP pueda cumplir con sus funciones. Más que todo lo que quiere decir es que cuando hay un menor que tiene algún tipo de estas discapacidades, problemas emocionales o demás, sepan que son tratados diferentes. Como en el ejemplo, hemos manejado casos que hablan sobre los maltratos físicos. Hay niños que solicitan los padres de familia que se les ayude, que se les pueda agarrar de sus manos, de sus brazos, y no es un maltrato físico. Entonces, que se pueda notar que lo que hacen ellos es un correcto accionar. También cuando se habla sobre esta ley mucho del maltrato emocional, que también se vea que se tiene una atención diferente con ellos y no se está dando un maltrato emocional. Así finaliza esta reforma de la Ley 9.999. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros, afiliados todos al Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense. Con sumo placer vamos a participar en este taller a efecto de poder compartirles con ustedes la propuesta de proyecto de ley número 23.741,
que constituye una adición de un nuevo transitorio al artículo primero, artículo 54, perdón, de la Ley de Salarios de la Administración Pública. Este proyecto es muy importante porque viene a establecer la posibilidad de que el Ministerio de Educación Pública no pueda cobrar sumas que se vinieron pagando con ocasión de la reforma y de la aplicación de la Ley 9635, que es la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Sobre este particular, debemos indicar que mediante resolución DG 018 del año 1994, se creó el incentivo para el desarrollo de la docencia IDD, por el cual se reconocía un 8.33% sobre todos los componentes salariales de todas las clases de puestos docentes. Con la aprobación de la Ley 9635 en diciembre de 2018, repito, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que adicionó el artículo 54 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, la situación varió sustancialmente, ya que a partir de esta, todos los pluses salariales fueron nominalizados al salario base del mes de julio de 2018, lo cual, en el caso del IDD, implicaba una reducción sustancial en el monto a pagar, si se nominalizaba a la base. Al nominalizarse a la base el índice de desarrollo, a cada persona trabajadora docente le implicaba un rebajo salarial, ya que la ley debió establecer que, en este caso particular, esa nominalización debía darse respetando la forma de cálculo original de sobresueldo, de un 8.33 de la sumatoria total de los rubros salariales, es decir, el salario total. De haberse nominalizado de la forma establecida en el artículo 54 de la Ley de Salarios en su versión original, según la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, los salarios de todas las personas del título segundo habrían sufrido reducciones sustanciales entre 50.000 y 100.000 colones mensuales, aproximadamente, contraviniendo el artículo 56 de la Ley 9635, que señaló que se debían respetarse los derechos adquiridos. En consecuencia, el SEC y demás organizaciones magisteriales nos dimos a la tarea de lograr que esta injusticia fuese corregida. De ahí que se logró promulgar la ley número 10.137 con el fin de prevenir que estos rebajos salariales injustos, que además afectaban derechos adquiridos, por lo cual el 18 de febrero de 2022 se aprobó la ley para prevenir la reducción de los salarios de los educadores costarricenses, número 10.137, que modificó el artículo 54 de la Ley de Salarios para establecer por vía de excepción que la conversión del IDD al valor nominal fijo sería el resultante de aplicar el 8.33% sobre el salario total, entendido como la suma del salario base más sus respectivos componentes salariales. A partir de la aprobación de la Ley 10.137, el MEP inició un proceso complejo de varias etapas antes de poder ejecutar lo dispuesto por la Ley 10.137, es decir, de convertir el valor nominal fijo, el 8.33 del salario total de todo el personal del título segundo, tiempo durante el cual las personas continuaron devengando de manera porcentual el IDD, situación que se mantuvo del 4 de diciembre de 2018 al 18 de febrero de 2022, con lo cual se vinieron generando sumas que el MEP considera sumas giradas de más. No fue sino hasta el mes de julio de 2023 que el MEP logró la nominalización del índice de desarrollo,
conforme a la ley 10.137, lo cual se refleja en las acciones de personal, en la parte que indica fundamento legal y observaciones, pero que no causa la reducción sustancial de los salarios debido a que eso fue lo que se resolvió con esta ley. Este proyecto pretende resolver el problema por posibles sumas giradas de más en relación con el IDD, que se siguió pagando porcentualmente sobre el salario total desde la aprobación de la ley 9635 hasta la reforma por la ley número 10.137, es decir, del 4 de diciembre de 2018 al 17 de febrero de 2022, periodo de 38 meses, que de no aprobarse esta ley, se tendrían que cobrar a las personas funcionarias del título segundo por concepto de sumas giradas de más, lo cual resulta altamente incongruente cuando la ley 10.137 resolvió que lo correcto es la nominalización del salario al salario total, pero con efecto a futuro, sin resolver la situación del periodo anterior a su aprobación, durante el cual el personal docente continuó recibiendo de forma normal el IDD en su salario mensual, tal cual lo habían recibido anteriormente. Por lo anterior, de aprobarse dicho proyecto, las sumas pagadas de más se considerarían como un robo bien pagado por la administración y percibido de buena fe por el personal del título de segundo del Estatuto de Servicio Civil, incluyendo docentes, administrativos y técnicos docentes del Ministerio de Educación Pública, quienes quedarían liberadas de la obligación de reintegrarlas. De conformidad con lo anterior, se eximiría al Ministerio de Educación Pública de la obligación de reclamar su pago. Todo lo anterior ha sido de gran preocupación y seguimiento por parte de nuestra organización y no descansaremos hasta tanto se haga justicia con el Magisterio Nacional. Bueno, compañeras y compañeros, espero que sea de utilidad la información que hoy le hemos proporcionado. Sepan que el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense está atento a todo proyecto de ley, tanto que nos beneficie como que nos perjudica, y estaremos luchando a efecto de que el Magisterio Nacional sea dignificado ante la Asamblea Legislativa, ante este tipo de atropellos que hemos venido sufriendo a través del tiempo. Muchas gracias. Tengan ustedes un buen día. Mi nombre es Gretel Mora Chacón, licenciada, y soy la jefa del Departamento de Legal y Laboral del SEC. Hoy pues venimos a ponerlos alerta con dos proyectos de ley que están dentro de la Asamblea Legislativa, anteproyectos de ley que pueden perjudicar gravemente y lesionar los futuros jubilados y jubiladas. Este es el 23.625 y 23.733. Entonces, vamos a hablarles sobre perjuicios de estos. El proyecto 23.625 es ley de creación de pensión básica universal. ¿Qué propone? Propone la pensión básica universal que será administrada por la Caja del Seguro Social para la protección contra la pobreza durante la vejez de la población adulta mayor. Tendrán derecho a la pensión básica universal todos los habitantes de Costa Rica con edad igual o mayor a la edad normal de retiro definida por la Caja del Seguro Social, nacional o extranjeros que demuestren al menos 40 años de residencia en el país. Vamos a darles a ustedes el alcance del proyecto y vamos a hablar también de la afectación que este va a provocar. Cuando hablamos de alcance del proyecto, vamos a indicar que no tienen derecho a la pensión básica universal las personas que cuenten con algún beneficio de pensión directo, sucesorio, financiado mediante algún otro régimen no contributivo o con cargo del presupuesto nacional, contributivo o no contributivo. ¿Qué afectación puede provocar este alcance? Que las únicas personas que tienen derecho a la pensión básica universal son las que pertenecen al régimen de capitalización colectiva.
Las personas del régimen transitorio de reparto no tendrán derecho a la pensión básica universal. ¿Qué otro alcance tiene este proyecto? Que la pensión básica universal no otorga beneficios sucesorios de ningún tipo. ¿Qué afectación puede dar? Que la proporción de la pensión básica universal ante el eventual fallecimiento desaparecerá y afectará a los posibles beneficiarios que sí tienen el derecho a la pensión en lo que es el régimen de capitalización colectiva, los cuales recibirán una proporción menor por este régimen. ¿Qué alcance más? Las personas pensionadas del RCC que se le otorgue una pensión básica universal y perciban un ingreso salarial o dietas por parte de instituciones públicas, estatales y no estatales, se les suspenderá el beneficio durante el tiempo que permanezcan en sus cargos. La afectación que provoca es que los pensionados del RCC que perciban salario o dieta por cargos en que sean nombrados ya no recibirían el monto de la pensión por el periodo que ostenten en este cargo. Otra de los alcances es que el monto de esta pensión básica universal será igual al que otorga el régimen no contributivo de la Caja del Seguro Social, que tiene un monto actual de 82.000 colones. La afectación que provoca el monto por otorgar será insuficiente para atender las necesidades básicas. El alcance del proyecto es que las personas pensionadas de este régimen, al cumplir el requisito de 65 años de edad, recibirán la pensión básica universal, pero Jupema deberá rebajar de la pensión del régimen de capitalización colectiva el monto que le va a pagar a la Caja del Seguro Social. ¿Qué afectación provoca? No existe un beneficio real, porque la persona continuará recibiendo el mismo monto que recibirá por el régimen de capitalización colectiva, solo que a partir de los 65 años de edad, una parte la va a pagar el régimen y la otra la pagará la Caja del Seguro. El aguinaldo por el régimen de capitalización colectiva se reducirá, ya que se pagará una proporción menor. El aguinaldo proporcional por la pensión básica universal va a depender de la condición financiera del fondo que administra la Caja del Seguro Social. Alcances del proyecto. La pensión básica universal se va a financiar con la eliminación del aporte que realiza el Estado al régimen de capitalización colectiva. Actualmente es un 1.57%. La afectación que provoca la eliminación del aporte estatal a este régimen de capitalización colectiva va a ocasionar un grave perjuicio al equilibrio del fondo dado, que le reduce sus ingresos, por lo que pone en peligro la estabilidad del régimen. En conclusión, este proyecto 23.625 ocasiona un grave perjuicio al régimen de capitalización colectiva al eliminar el aporte del Estado, ocasionando un déficit que finalmente se traducirá en detrimento de los derechos de pensión de los trabajadores y pensionados, de la educación, al obligar al régimen a efectuar cambios en el perfil del beneficio. Continuamos con el proyecto 23.733. Mismo patrón, igual contribución. Equidad contributiva patronal en regímenes básicos de pensión. Vamos igual a dar alcances del proyecto y la afectación que provoca. Este modifica la condición que debe aportar el patrono al régimen de capitalización colectiva, reduciéndola al 6.75 al 5.75, que va a generar un perjuicio de los ingresos del régimen de capitalización colectiva, ocasionando una pérdida del 1% en el plazo de 10 años, pero la afectación inicia desde el primer año. Ello conlleva un deterioro en la estabilidad del régimen de capitalización colectiva y un perjuicio a las pensiones. ¿Qué alcance del proyecto va a tener más?
Autoriza a CUPEMA que mediante estudios actuariales analice la opción de pensión por vejez anticipada, utilizando los recursos del fondo complementario y voluntario. En afectación que provoca, es un beneficio solapado totalmente, dado que los trabajadores de la educación podrían adelantar su edad de retiro, pero para ello quienes hayan realizado el esfuerzo económico de hacer un ahorro voluntario deben gestarlo para compensar el aumento de la edad que propone este proyecto. La edad para pensionarse por el régimen de capitalización colectiva se aumenta de 55 años a 60. ¿Cuál es la afectación? El perjuicio es evidente, ya que al imponer un aumento de edad de 5 años, ocasiona una lesión a la calidad de vida de los trabajadores de la educación. En conclusión, el proyecto de ley 23.733 es perjudicial ya que afecta el equilibrio del régimen de capitalización colectiva, al rebajar a los ingresos y traduciéndose en un efecto negativo para las pensiones de los trabajadores de la educación. Muchísimas gracias. Buen día, afiliados y afiliadas del SEC. El día de hoy voy a brindarles una charla referente a las causas y efectos de la violencia en los centros educativos. Mi nombre es María Fernanda Víquez y soy abogada del Departamento de Legales y Laborales del SEC. Espero que sea provechosa y que la disfruten. La situación de violencia en Costa Rica no es un secreto para ninguno de nosotros. Desde el año anterior y años tras anteriores ha venido incrementándose la violencia a nivel nacional. Sin embargo, los 2 últimos años este crecimiento se ha acelerado. De hecho, este año, a lo que llevamos al 26 de julio, Costa Rica ya registraba 500 homicidios. 500 situaciones de violencia, no muertes por causas naturales, sino muertes por violencia. Esta situación nos ha llevado no solo a el acontecer nacional, sino que también ha sido llevada a los centros educativos. Partamos de conocer qué es la violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo, comunidad que tiene como resultado la posibilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, la privación o un mal desarrollo. La violencia se puede dar de distintas formas, no únicamente la violencia física. Sabemos que existe la violencia verbal, psicológica y de otros tipos. La violencia infantil es aquella violencia que es dirigida contra niñas y niños, que incluye la violencia física, como les decía, sexual, emocional, así como el abandono, la explotación, y puede ser de personas menores de 18 años y puede ser perpetuada por cuidadores, compañeros o extraños. Como les comentaba, la violencia no es algo que se está dando únicamente en las calles, no es algo que le pasa a extraños. La violencia en el acontecer nacional también está llegando a los centros educativos, tal vez en una menor escala o una menor agresividad como la vemos fuera de los centros educativos, pero está minando nuestros entornos de trabajo. El MEP registra, para lo que va del año, 132 casos de violencia física en centros educativos. Esto hace que hayan algunas instituciones o algunas áreas donde se presentan más casos de violencia que en otros. El MEP, como podemos ver en estos titulares, ha intentado abrir una ventanilla para denunciar la violencia en las aulas. La misma prensa reitera la situación y la preocupación que se está dando en nuestras aulas cuando los estudiantes cada vez se encuentran más acechados por la criminalidad, como les decía. No solamente la situación de violencia se queda fuera de los centros educativos, sino que poco a poco se ha ido inmiscuyendo en los centros educativos, lo cual
afecta a las personas menores de edad. ¿Qué es la violencia escolar? La violencia escolar es un fenómeno muy extendido que existe en todos los países y afecta a un gran número de niños y adolescentes. Se refiere a todas las formas de violencia que tienen lugar dentro o fuera de las aulas, en los alrededores de las escuelas, en el camino hacia o desde la escuela, como en línea y otros entornos digitales. Como les mencionaba anteriormente, la violencia en los centros educativos también ha crecido aceleradamente. Estos 132 incidentes que han sido registrados a lo que va del año en el mes anterior, se han unido en mayor fuerza en algunas provincias o en algunos sectores. Alajuela encabeza el área con 19 incidentes reportados, luego está Heredia con uno menos, San José Central, otro menos, Desamparados con 12 y San José Norte con 9. No quiere decir que solo en estas zonas es que se están dando casos de violencia, sino que son las zonas que tienen más acumulación de casos de violencia en los centros educativos. El Ministerio, desde años anteriores, el Ministerio de Educación Pública, ha visto la posibilidad o se han presentado incidentes que les ha generado la necesidad de crear un protocolo contra la violencia en los centros educativos. Este protocolo ha ido modificándose a lo largo del tiempo y actualmente establece una serie de pasos. El protocolo que ha tomado el Ministerio de Educación Pública se ha dividido en varios pasos. El primero es la detección de una situación de violencia. No necesariamente, como les decía, la violencia es física, entonces no va a ser un caso de violencia que pasó de dos estudiantes que pelearon en el recreo. Pueden ser casos de violencia de estudiantes que estén agrediendo psicológicamente, verbalmente a otros, ¿verdad? Entonces, lo primero es la detección de esta situación de violencia. De segundo, se da la atención de la situación. Una vez atendida la situación, principalmente cuando son agresiones físicas, se da la comunicación a la dirección. Posterior, un informe sobre la actuación que se realiza. Luego, la comunicación con el responsable o la persona encargada del estudiante. Posterior a esto, se da todo un seguimiento del caso y finalmente se tienen que tomar medidas o acciones para restaurar la convivencia. Este último paso es uno de los más importantes porque si bien el docente o el encargado del estudiante debe tomar las medidas para atender la situación en el momento y evitar que se siga dando, ¿verdad? Es importante las acciones o las medidas que se deben dar posteriores. ¿Por qué? Porque si no se toma ninguna medida o ninguna acción posterior a lo que ya se evidenció que está sucediendo, nos obligamos a que este tipo de situaciones se vuelvan a presentar. ¿Por qué? Porque no sanamos el motivo. Recordemos que los estudiantes o las personas que son violentas o agresoras no solamente son violentas o agresoras, sino que tienen un trasfondo. La mayoría de estas personas tienen un trasfondo del motivo por el cual vienen a cometer este tipo de agresión contra otras, ¿verdad? Es importante que conozcamos y que tengamos claro que todo esto que pasa a nivel nacional, el incremento de la violencia, viene a los centros educativos porque los estudiantes los arrastran. Tal vez están creciendo en un hogar disfuncional donde se presentan situaciones de violencia doméstica, tienen padres ausentes, padres que no dan el seguimiento, un entorno o tal vez ya inclusive están en consumo de drogas. Entonces es importante que si bien estamos evidenciando cómo la violencia y lo que está pasando a nivel nacional está afectando a los estudiantes, tratemos de ser una barrera para que esto no continúe e intencionalmente, pues que estas medidas que se toman vayan a beneficiar a largo plazo tanto a los estudiantes y al sector educativo como a la sociedad.
Como consecuencias de la violencia escolar, tenemos que la violencia puede generar afectaciones en la salud y en el bienestar de las niñas y niños y sus comunidades. Como les decía, los niños posterior a salir de las instituciones pueden incrementar sus malas costumbres y la violencia no va a cesar. También va a afectarlos emocionalmente y físicamente. En casos donde se dan casos de violencia muy serios contra niños o de bullying, ¿verdad? Puede resultar en la muerte, ya sea por homicidios de niños o jóvenes, o inclusive atentar contra ellos mismos. La violencia se ha relacionado con una serie de problemas de la salud física, sexual, reproductiva y mental, incluido el deterioro del desarrollo social, emocional, cognitivo, lesiones y problemas de salud a largo plazo en sus vidas, así como la adopción de conductas de alto riesgo como fumar, abuso de alcohol, drogas y sexo sin protección. Tenemos que tener conciencia de que los estudiantes o las personas que están en los centros educativos son personas en formación. Y este tipo de situaciones en su formación van a afectar mucho a largo plazo. Los costos sociales y económicos de la violencia son altos y a menudo para toda la vida, incluso el bajo rendimiento escolar, un mayor riesgo de desempleo y pobreza, así como una asociación a la pertenencia en pandillas y crimen organizado. No es un secreto que la educación mantiene a los estudiantes fuera de las drogas, fuera de pandillas, de caminos fáciles para adquirir dinero sencillo. Ahora, les he conversado referente a la violencia entre los estudiantes y los protocolos que existen para abordar las situaciones de violencia que sufren los estudiantes. ¿Cuáles protocolos existen para el personal de los centros educativos ante una situación de violencia? Como he reiterado, la situación de violencia a nivel nacional se ha inmiscuido en los centros educativos. Estas situaciones de violencia cada vez son más graves y más fuertes, más agresivas. Si bien hay protocolos para atender a los estudiantes que participan, no existe a hoy un protocolo para el personal. No existe un protocolo para indicarle al personal que ellos también cuentan con un respaldo, que también son personas y que sus vidas en ocasiones han estado en riesgo y no existe ningún mecanismo por parte del Ministerio de Educación Pública que les indique cómo proceder o a qué pueden recurrir en una situación de estas. Desde el SEC, esta es nuestra principal preocupación y el motivo por el cual quisimos evidenciar una situación que se está dando, una situación que hemos escuchado de muchos de nuestros afiliados y nuestras afiliadas, de la preocupación que tienen sobre lo que se está dando en los centros educativos, la preocupación que tienen sobre cómo actuar, porque en ocasiones la violencia o las situaciones que se dan son tan serias que se pone en riesgo la vida del propio personal, o posteriormente se les asume que tienen que seguir con la cotidianidad como si nada hubiese ocurrido. Es importante para el SEC indicarle a nuestra afiliación que desde nuestra perspectiva se han tomado nota de todos los casos y estamos igualmente preocupados y por ende estamos tomando las medidas para que exista un protocolo también de atención al funcionario. Un protocolo que le indique a los funcionarios qué deben hacer, qué pueden hacer, a dónde pueden recurrir. Un protocolo que también, así como con los estudiantes, se toman medidas posteriores cuando ocurre una situación de violencia, pueda con los funcionarios tomarse medidas para acompañarles y que se sientan seguros en sus centros de trabajo.
no solamente quedó en reincorporarse o continuar cumpliendo con sus funciones como si fueran máquinas. Son seres humanos cuyas vidas inclusive se han puesto en riesgo en situaciones de violencia que se han dado al interno de los centros educativos y que por un temor existente por las leyes actuales, inclusive han estado atados o se han sentido atados de manos porque no saben qué hacer. Si bien son funcionarios, si bien deben responder y son quienes velan por los menores de edad, también son humanos. Y esto es para el SEC lo más importante, respaldar a la afiliación y darles el conocimiento de que el SEC está tomando las medidas necesarias para acompañarlos y brindarles los protocolos y las herramientas que necesiten. Quiero cerrar indicando que, si bien es cierto, la violencia se puede prevenir, sin embargo, requiere un enfoque multisectorial que aborde las determinantes sociales que le generan, es decir, es un trabajo en equipo como sociedad. Nosotros, desde la parte del magisterio, con nuestra afiliación, tenemos un trabajo muy grande, pero un trabajo que para poderlo cumplir también necesitamos las herramientas y debemos si queremos que el personal sean los encargados de proteger a todos los niños y jóvenes, el personal también debe estar preparado y el personal también debe estar seguro. Muchas gracias y espero que esta breve cápsula, esta breve presentación les sea de utilidad. Buen día. Muchísimas gracias a la licenciada Gretel Mora Chacón, jefa del Departamento de Asuntos Laborales y Legales, y al personal de su departamento por estas capacitaciones. Ahora pasaremos a escuchar el mensaje de nuestra secretaria general, Georgina Alvarado Díaz. En este Día de las Madres, el SEC felicita a todas aquellas trabajadoras de la educación que con esfuerzo y dedicación han sobrellevado labores de cuidado y crianza de forma complementaria con el ejercicio de su profesión. En el Magisterio Nacional hemos sido testigos de que ustedes constituyen un pilar fundamental para sus familias y para el Ministerio de Educación Pública, conformado mayoritariamente por mujeres. Es por esto que nos dimos a la tarea que en este día toda nuestra afiliación participe en espacios de capacitación que les brindarán las herramientas fundamentales para fortalecer los esquemas de lucha que promueve actualmente el SEC. Feliz Día de las Madres de parte del Sindicato Auténtico del Magisterio Nacional, SEC. Gracias a nuestra secretaria general, Georgina Alvarado Díaz. Con esto damos por finalizada la actividad de hoy. Les agradecemos su participación. Acá en pantalla les ponemos los teléfonos de asistencia en caso que no les llegue el comprobante. Aclaramos que todos los comprobantes, una vez terminada la actividad, llegarán al correo electrónico registrado en nuestra base de datos. Muchas gracias de parte de esta servidora y todo el Directorio Ejecutivo Nacional. Les deseamos un merecido feliz Día de las Madres.